Amigos, bienvenidos. En diciembre de 2015 se inauguró la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. El proyecto contemplaba inicialmente una inversión menor a 200 millones de dólares. Sin embargo, terminó demandando 2.200 millones. Sí, 2.200 millones de dólares en una obra que en la práctica ya no sirve. Los impulsores de esta repotenciación de la refinería, entre ellos el vicepresidente Jorge Glass, dijeron que quedaba como nueva y con mayor capacidad de refinación, pero tiene problemas tan graves que representan un peligro para quienes trabajan y viven alrededor. Debe ser reparada en casi 2 meses y eso genera cuantiosas pérdidas para el Estado. Casi $1,5 millones de dólares por cada día sin operar. ¿Cuál es la verdad del millonario contrato de repotenciación? ¿Cómo se dio el festín de coimas y sobreprecios? Visión 360 busca las respuestas de esta refinería en rojo. En los últimos 10 años, la entrada a las megaobras de la Revolución Ciudadana fue restringida para la prensa. Pero en estos meses ocurrió algo inusual. Los periodistas tuvimos acceso a la refinería de Esmeraldas. Lo más insólito fue que el recorrido consistió en mostrarnos los problemas. Esos que con preocupación el ministro de Hidrocarburos había anunciado unos días antes. Los 2.200 millones de dólares que se invirtieron en la repotenciación no solucionaron los problemas que durante años presentaba la refinería más importante del país. La historia de la refinería de Esmeraldas ha estado cubierta de problemas: malos diseños, equipos deteriorados, accidentes, incendios. Esto es lo que ha sucedido en la refinería en los últimos 35 años. La obra de ampliación de la refinería de Esmeraldas se hará escalonadamente. La propuesta de la compañía Sumitomo para la ampliación de la refinería de Esmeraldas alcanza un costo total de 201 millones de dólares. La prioridad en la adjudicación era el plazo de ejecución de la obra a 29 meses. De la obra es de 114 millones de dólares. Está financiada en un 15% con recursos de CEPE y el 85% restante con los provenientes del consorcio japonés. En la refinería estatal de Esmeraldas se procesan 90.000 barriles diarios del crudo proveniente de la Amazonía. Según la versión oficial, un deslave de tierra rompió las tuberías que transportaban el petróleo y sus derivados. Las decenas de heridos recibieron los primeros auxilios en clínicas. Y es la segunda ocasión que la refinería se salva del fuego. El cierre de la refinería no es la única opción, pero es la que más se analiza. Pero hay un punto en debate: terminar o no con las refinerías. Los directivos de Petroindustrial afirman que cerrarlas sería una locura. Aquí se requiere una operación urgente. La refinería de Esmeraldas es una gran fuente de contaminación ambiental. La refinería estatal de Esmeraldas fue declarada en emergencia por las autoridades de Petroecuador.
nunca más el pasado, esta refinería ha sido repotenciada por la Revolución Ciudadana. Y un agradecimiento aparte es para el compañero presidente Rafael Correa y para el compañero vicepresidente Jorge Glass aquí presente. Gracias por haber confiado en nosotros. No lo hubiéramos podido lograr y no los vamos a defraudar jamás, señor vicepresidente, jamás. Carlos Pareja Yanuseli, indudablemente este es un logro de tu esfuerzo, querido Carlos, la patria te lo reconoce. Alex Bravo, nuestro nuevo gerente de Petroecuador, esmeraldeño de 34 años, joven de la generación del conocimiento. Un abrazo. Se inauguró una obra extraordinaria. Es como haber construido una nueva refinería de 25.000 barriles diarios. Esto nos va a ahorrar por año como 300 millones de dólares anuales. Claro, nos tocó pagar a nosotros los 1.200 millones y eso nos permite a la oposición engañar a la gente y gasto público y correr despilfarrador. Y los que van a ahorrar 300 millones anuales son los futuros gobiernos. La situación de la refinería de Esmeraldas es crítica. La refinería de Esmeraldas y en su trabajo de repotenciación no fue integral. Fue focalizada a ciertos sectores de la refinería, los cuales fueron reparados y muchos de ellos, a pesar de que el tiempo transcurrido es corto, ya tenemos problemas en la operación de ciertas áreas. Ministro, esta cifra de 2.100 millones de dólares que usted había dicho que costó la refinería. Las cifras oficiales que se entregó en el gobierno anterior, cuando inauguraron la refinería, hablaban de 1.200 millones de dólares. ¿De dónde salen esta diferencia de alrededor de 1.000 millones de dólares? El número que nosotros tenemos son 2.200 millones de dólares, de los cuales 1.100 millones de dólares fueron dedicados a la repotenciación. Y el argumento es que los otros 1.100 millones de dólares son dedicados al mantenimiento. O sea, el mantenimiento cuesta casi igual que la repotenciación. Claro. Y entonces, es a mi criterio una especie de juego contable. Pero la verdad es que se gastaron 2.200 millones de dólares. Póngalo como quiera ponerlo, eso es lo que se gastó. Al mirar lo que se ha hecho, todo fue reparación de situaciones puntuales de la refinería. Realmente no se puede considerar una repotenciación todo lo que se hizo ahí. Hay una cantidad de áreas que quedaron fuera, que no se intervino durante todo este proceso. La intervención de la refinería con 2.200 millones de dólares contemplaba una amplia rehabilitación a equipos de 30 años de uso. Uno de esos, el principal, el corazón de la refinería, la unidad de craqueo catalítico fluidizado, FCC, que es donde se procesa el petróleo para convertirlo en combustible. Este fue reemplazado por uno nuevo. Nuestro gran corazón, nuestro orgullo es la unidad FCC y esa unidad ahorita en este momento se encuentra operando al 110% de su capacidad, rompiendo hitos nunca alcanzados. Sin embargo, a 18 meses de su instalación, el FCC ya tiene problemas. 8 puntos de fuga de calor que deben ser enfriados con vapor para que no sobrepasen los 400 grados centígrados de temperatura. De lo contrario, sería un riesgo para los trabajadores y la operación de la refinería debería parar inmediatamente. Para explicar la situación, nos reúnen con los trabajadores de la planta. La mayoría ha estado en todo el proceso de la rehabilitación. Lo que yo digo, aquí está el asunto, cómo estamos actuando. No estamos actuando nosotros arbitrariamente ni por inspiración de nadie. Estamos siguiendo lo que nos dice el licenciante. Y el licenciante nos está diciendo, señores, este problema también hay en otras refinerías. Lo que no es normal es que esta unidad nueva ya tenga problemas.
¿Es normal que eso suceda en una unidad recientemente preparada? No es reparada. ¿Ah? No es normal porque si es nuevo, es nuevo. La refinería debía tener su primer mantenimiento en el 2018. Sin embargo, es muy probable que algunos de los equipos deberán pasar por una revisión mucho antes de lo previsto. El trabajo aparentemente no fue bien hecho. Se usa argumentos como el de los temblores, problemas telúricos, pero también hay informes de las compañías que fiscalizaron que dicen que el terremoto no causó ningún daño. Entonces hay una contradicción en los informes que nosotros hemos encontrado. La exposición se pone más tensa cuando la jefa de refinería, que fue separada de Petroecuador a finales de agosto, nos quería enviar a un receso, a descansar, después de 15 minutos de exposición. A lo que nos negamos. Venía algo importante, y es sobre las 2 plantas donde se procesa el azufre, que a pesar de que no valían, no fueron reemplazadas. Así que ahora mismo la refinería no puede procesar correctamente el azufre. Lo tienen que quemar, enviando al ambiente CO2. Así es, tanto los trabajadores como los habitantes de Esmeraldas no respiran aire puro. Pero los trabajadores se negaban a decir lo que estaba ocurriendo. En este caso, como le digo, la actual administración está trabajando para que las plantas entren a operar lo más pronto posible. Pero ¿cuáles son las afectaciones ambientales actuales? Actuales porque no están funcionando. Entonces, ¿qué pasa con el ambiente? Bueno, ahí la refinería Esmeraldas es muy respetuoso de la normativa. Entonces en eso estamos gestionando para el cumplimiento. Lo que yo entiendo, quizás estoy mal, es como que da lo mismo si están o no operativos. Y asumo que no debe ser así, ¿no? Sí, no, en ese lado, pues como le digo, se recibió con las plantas paradas y con esas plantas ahora la actual administración estaría. A ver, ¿qué hacen las plantas y cuántas hay en total? ¿Cuáles pueden hacer? En el proceso, ¿sí? No está. Ingeniero, perdón, este es un tema técnico y discúlpeme que intervenga. Yo creo que los señores periodistas tienen razón en preguntar y hay que responder técnicamente las cosas. Perfecto. ¿Hay o no afectación ambiental al tener esas plantas paradas? Así es, compañero, y también es un tema de vida. Y nosotros los trabajadores también estamos preocupados. Exactamente. Así que vamos a decir la verdad. Por favor. Me he permitido interrumpir. ¿Cuál es el impacto al medio ambiente que está ahora mismo generando la refinería de Esmeraldas? Es un impacto importante y al punto que el Ministerio de Ambiente está multando a la refinería por esto. ¿Qué tipo de multa le está poniendo el Ministerio de Ambiente a la refinería? Nosotros ya hemos pagado alrededor de $100.000 de multas al Ministerio de Ambiente por... ellos están cumpliendo con la ley, no importa que sea una entidad estatal. Si nunca tenían una planta de azufre, entonces, ¿por qué el Ministerio de Ambiente recién multa a la refinería en lugar de haberlo hecho desde hace mucho tiempo? Bueno, es algo que yo no conozco los detalles de qué pudo haber sucedido antes, pero es nuestra obligación que la refinería funcione como debe funcionar y es nuestra obligación no emitir este tipo de gases al ambiente. El problema ambiental es aún mayor tomando en cuenta que no se produce combustible de óptima calidad, que era uno de los objetivos de repotenciar la refinería. La refinería está cumpliendo con la norma INEN. La norma INEN es una norma más flexible que, por ejemplo, la norma Euro 3 o Euro 5, que son al donde nosotros queremos llegar. La refinería hoy produce combustibles que no cumplen la norma INEN tampoco, y para poder cumplir lo que nosotros hacemos es importar naftas de mejor calidad desde el exterior, mezclamos y con esas mezclas se cumple la norma INEN, que es la que se entrega a los usuarios. Acarrea un costo para el país. Nosotros tenemos que importar naftas alrededor de $2.000 millones al año. Otros de los problemas que enfrenta esta planta son los tanques, donde se deposita el combustible. Adquirir nuevos fue parte del proyecto. Sin embargo, en mitad del camino se dispuso la cancelación del contrato con el proveedor. Los tanques están ahí, pero no pueden ser usados ni reparados. ¿Qué ha provocado el daño de la unidad FSC y otros equipos? No lo saben con exactitud, pero barajan varias teorías. El terremoto de abril de 2016
pudo ocasionar daños a las capas internas del FCC, creando fisuras, que son los puntos calientes que ahora deben enfriar con vapor. La teoría que tiene más fuerza es la de los cambios de voltaje energético, a los que se somete la refinería constantemente, porque no tiene independencia energética, como otras estructuras como esta en el mundo. Nosotros tuvimos muchas paradas de refinería porque dependíamos del sistema nacional. Entonces el sistema nacional lamentablemente no es estable, siempre hay disturbios y eso nos saca de operación nuestras máquinas y por ende el resto de la refinería. Como técnicos pedíamos un generador más para poder tener más independencia en la parte de generación eléctrica. Pero como ustedes conocen, al frente se instalaron generadores nuevos en la Termo Esmeraldas 2, entonces ya fueron disposiciones a nivel gubernamental, del Ministerio de Electricidad, de que no se invierta un centavo más en generación interna de refinería, sino que nos conectemos a la Termo 2. Con apenas meses de inaugurada la repotenciada refinería, en el 2016 paró sus actividades por 45 días en todo el año. De lo que va el 2017, ya son 42 días que ha tenido que dejar de operar la refinería, causando pérdidas al país por $1.200.000 diarios. La última vez que paró fue el 6 de agosto, cuando se incendió el turbogenerador construido en 1997 y el que proveía de mayor energía a la refinería. En este punto cabe preguntarse, ¿quiénes son los responsables de que esta mega obra de $2.200 millones no funcione bien? La refinería de Esmeraldas en terapia intensiva. ¿Qué empresas tendrán que reparar las fallas estructurales? Se lo contamos al volver. Esto es Ecuavisa y su Visión 360, sello de periodismo de calidad. Pero, ¿de cuánto dinero sería el perjuicio? ¿Y cuántos funcionarios estarían involucrados?